buenos días a los que están conectados en esta mañana en vivo. Buenas tardes, buenas noches a aquellas personas que se conectan en diferido en nuestro canal virtual de la Iglesia Cristiana Verbo El Condado. Pues esta mañana yo quiero hablar acerca de las finanzas cristianas. Ustedes saben de que el Señor Jesucristo nos ha prometido una provisión diaria. Y durante la semana anterior habíamos estado conversando, hablando en el grupo de varones de la iglesia y hablamos justamente de finanzas. Y salió la inquietud de que este tema deberían escuchar también las esposas de aquellos varones que estuvieron presentes y, por qué no decirlo, las familias de las personas que estamos aquí reunidos. Entonces, el tema para hoy, familia, es administración financiera básica cristiana. Pues es administración financiera básica porque no podemos hablar de finanzas, ni tampoco soy un experto en finanzas. He manejado algo, conozco algo, pero no soy un experto. Pero sí conocemos la palabra de Dios, sí conocemos la voluntad de Dios para tu familia, para mi familia, para nosotros todos aquellos que alabamos el nombre del Señor y queremos vivir una vida conforme sus principios. Por lo tanto, querida familia, en esta mañana me voy a permitir, si es que usted puede ampliar su pantalla y poner solamente vista al hablante para que pueda leer los pasajes que vamos a ir exponiendo. La pregunta del millón para esta mañana es: ¿en qué gasto mi dinero? Pues tú debes darte cuenta de que el dinero y la provisión que el Señor te da, pues se va muchas veces en cosas innecesarias, en bienes superfluos. Entonces, la promesa del Señor de darnos la provisión día a día muchas veces se diluye y comenzamos a reclamar al Señor que por qué no me das, que por qué no tengo, que por qué esto, que por qué lo otro. Entonces nos vemos en problemas porque no sabemos en qué gastamos el dinero. Por lo tanto, familia, el siguiente cuadro que quiero indicarles es: ¿cómo está tu presupuesto familiar? ¿Cómo está organizado tu presupuesto familiar? O quizás ni lo tienes. O a lo mejor el presupuesto que tú quieres manejarlo, pues no alcanza para todas las necesidades que la familia tiene. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo está tu presupuesto familiar? Entonces, al hablar de administración financiera básica cristiana, quiero decirles de que cómo está organizado tu presupuesto alineados a la palabra de Dios. Y muchos de nosotros, como decía, y siempre lo solemos decir, nos angustiamos por la situación financiera en la que estamos muchas veces. Quiero comenzar, como habíamos hablado con los varones de aquella oportunidad, definiendo las dos palabras claves que hay para este tema: finanzas y economía. O al revés, economía y finanzas. Pues hay economistas, hay contadores, hay gente que hace finanzas dentro de nuestra iglesia. Pues voy a comenzar diciéndoles mil disculpas porque no soy un experto, lo había dicho, pero sí conozco algunos términos para darles un concepto muy elemental. Finanzas es algo macro. Economía es algo micro. La economía es lo que yo tengo en el bolsillo, el dinero con el que cuento yo en mi bolsillo o en mi cuenta de ahorros o en mi cuenta corriente. Y lo que puedo gastar en este momento, economía. Finanzas es la economía que puedo generar a lo largo del tiempo. Habíamos puesto un ejemplo y el ejemplo más fácil que solemos poner siempre es: si yo quiero comprarme un auto que vale $10,000, pues meto la mano al bolsillo, reviso mi cuenta y no tengo los $10,000. Significa que no tengo la economía suficiente para adquirir ese vehículo, pero sí puedo financiarlo, es decir, hacer un presupuesto para irlo pagando mensualmente y financiar ese vehículo. Por lo tanto, economía es lo que tengo hoy, con lo que dispongo hoy, y finanzas es la economía que tengo a través del tiempo con el dinero que pienso generar en el futuro. Continuamos con esto y digo yo: ¿cuál es la situación en la que tú estás? Quizás estás quebrado, ya no puedes hacer nada, no tengo un solo centavo, estoy con deudas atrasadas, o quizás estoy a punto de entrar en la quiebra, estoy a punto de decir ya no puedo más.
El siguiente mes que viene tengo que pagar varias cuentas, que ya no tengo dinero, no estoy generando dinero, por lo tanto estoy por entrar en la quiebra. El peor punto, estoy en la quiebra. El segundo, estoy por entrar en la quiebra. El tercer punto será una economía estable, o sea que tengo que gastar con gotero todo los ingresos que tengo. Y la cuarta situación es de que un estado financiero que alaba a Dios. El estado financiero que alaba a Dios no significa que estoy llenecito de dinero, no. El estado financiero que alaba a Dios significa que tengo un presupuesto que me alcanza a cubrir todas mis necesidades conforme Dios me ha provisto. Entonces, si es que yo estoy haciendo un presupuesto lógico, estoy haciendo un presupuesto sensato, conforme la palabra de Dios me indica, pues voy a estar en una situación financiera que alaba al Señor. Y ese testimonio voy a dar fuera. Hemos estado hablando algunos lunes con el liderazgo y con las personas que se conectan acerca del testimonio de fe. Uno de los elementos indispensables para dar testimonio de fe es la situación financiera o económica tuya. Cómo administras los recursos que el Señor te da. Eso es un testimonio básico para dar ejemplo a las personas que no son cristianas o a quienes son cristianos. Pues yo, siendo cristiano, no puedo estar envuelto en demasiadas deudas. No puede ser que yo, siendo una persona que teme a Dios, tenga que estar huyendo de los acreedores. No puede ser que dé testimonio de que yo no pago mis créditos. No puede ser. Esa no es la voluntad de Dios. Por lo tanto, la siguiente pregunta que te voy a hacer yo en esta mañana es: ¿cómo está? ¿Qué dice el Señor al respecto de tu manejo financiero? ¿Qué dice el Señor acerca de las finanzas de tu hogar? Pues pone ok, o dice, lo estás haciendo mal. Pues tú puedes evaluarte ahora en este momento. ¿Cómo está tu situación financiera? ¿Cómo estás manejando la provisión de Dios? ¿Y qué diría el Señor acerca de eso? ¿Lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? Tú debes saber cuál sería la respuesta del Señor acerca de la situación financiera de tu hogar. Y continuamos con el tema, y yo puedo decir que la base de esta charla está en Filipenses 4:13. Ustedes saben, este pasaje está en un ambiente financiero. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no es una fuerza por sí y ante sí. No, si es que vemos un poquito antes, si ustedes se fijan, voy a mencionar algunos pasajes y muchos de ellos los voy a enunciar y los voy a leer rápidamente. Pero les ruego, les pido de favor que, como este video queda grabado y queda listo en el canal virtual, ustedes copien esos versículos, los lean en casa, preparen su presupuesto en función de lo que estamos leyendo, porque quizás no vamos a avanzar a buscar en la Biblia. Yo tengo un papelito aquí en donde he sacado todos los versículos para no tardar mucho en la charla, pero ustedes pueden leerlos en casa. Habíamos hablado de Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ese versículo está escrito en un ambiente financiero. Decía, Pablo escribe esto con inspiración divina, y desde el versículo 11 voy a leer lo siguiente. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, o con mucho o con poco, pues todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Entonces, esa fortaleza del Señor viene para nosotros poder vivir tranquilos, sabiendo que tenemos todo para triunfar en la vida. Sabemos que tenemos toda la bendición de Dios, sea mucho o sea poco, pero debemos estar satisfechos y contentos porque todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Entonces, otro versículo en la misma carta paulina, en Proverbios 19:14, dice una verdad muy clara, y quisiera que todos quizás hasta la memoricemos. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Mira tú, la casa y las riquezas son herencia. O sea que los que somos padres tenemos la obligación
de dejar herencia a nuestros hijos. Esa es la voluntad de Dios. Vamos a quitar el asunto de la mujer por ahora, porque no es el tema, pero sí quiero recordarles de que es nuestra obligación dejar herencia a los hijos. Entonces, vamos a hacer una abstracción, un ejemplo medio duro, pero creo que es válido para este tema. Imagínate que hoy el Señor te llama a su presencia. El Señor nos lleva al cielo hoy, a ti como padre de familia, a mí como padre de familia o como madre de familia, en la situación que tú estés. ¿En qué situación quedan tus hijos? ¿Quedan llenos de deudas que tú no las pagaste? ¿O quedan llenos de deudas por pagar porque tú hiciste malos negocios? ¿O quizás quedan con una situación financiera estable? ¿Qué dejas de herencia a tus hijos? Muchos bienes, mucha provisión, o quizás solamente cuentas por pagar. No quisiera yo que si cuando me lleve el Señor a su presencia, mis hijas tengan que pagar las deudas que yo he adquirido irresponsablemente. Tú sabes que el dueño de la vida y la muerte es el Señor. No soy yo. Yo no puedo planificar mi vida a largo tiempo. Siempre debo saber de que Él me puede llamar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Sabemos que la promesa de Dios, si honramos a nuestros padres, es de que alargará nuestros días. Pero ese alargamiento es voluntad del Padre de los cielos. No es tuya ni mía. Entonces, ponte a pensar, si es que la obligación de nosotros como padres es dejar herencia a nuestros hijos, debemos ser prudentes en el manejo y dejarles una plataforma a nuestros hijos para que puedan despegar hacia arriba y puedan progresar en su vida y puedan triunfar en la vida, sabiendo que tienen todo lo necesario porque nosotros como padres les dejamos como herencia. Y la herencia no estoy hablando de millones de dólares, estoy hablando de principios, estoy hablando de valores, estoy hablando de no deudas, pero sí una situación financiera que alabe al Señor. Es decir, que podamos cubrir todas nuestras necesidades con los recursos que el Señor nos da. Continúo, familia, con los temas que tenemos y digo yo el dinero. Ay, todos estamos tras del dinero teóricamente, pero sabemos de que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Así dice la palabra de Dios. El dinero es necesario, es útil, por supuesto que sí, pero tenemos que utilizarlo como una medida para saber cuánto tenemos o cuánto debemos. No por ir tras de ese tesoro o por soñar de tener mucho dinero o por soñar en enriquecernos de un día a otro. No, familia, debemos aprender a manejar el dinero. Si no aprendemos a manejar el dinero fácilmente nos va a manejar a nosotros. Ahora es tan fácil endeudarse, ahora es tan fácil entrar en unas deudas, puedes comprar lo que sea utilizando el dinero plástico, utilizando la chequera, utilizando simplemente la firma de uno en donde te comprometes a pagar a largo plazo tantas cosas, pues es muy fácil endeudarse. Seguramente te pasa a ti lo mismo que a mí. Durante una semana yo recibo entre 4 o 5 llamadas telefónicas de instituciones financieras ofreciéndome créditos, diciéndome, mire, por su gran negocio financiero, entre comillas, su gran presentación financiera, entre comillas, es una frase de alabanza para nuestras orejas, nada más, le hemos preaprobado un crédito de tantos miles de dólares. ¿En qué cuenta le deposita? Solo tienes que decir sí y el número de tu cuenta y estás con el dinero. Señor Basante, por su gran manejo financiero, le hemos otorgado una tarjeta de crédito que tiene tantos miles de dólares de cupo. ¿En qué dirección le voy a entregar la tarjeta? Solamente tienes que decir la dirección de tu casa y ya tienes la tarjeta, no importan tus antecedentes financieros, ya tienes una puerta abierta para entrar en deudas, que no es la voluntad de Dios. Espero que vayamos claros hasta aquí. ¿Cuáles son los errores más comunes en nuestras decisiones en la administración financiera? La primera mala decisión que decimos es, yo creo que sería feliz si tuviera el carro del año. Yo creo que sería muy feliz si tuviera el iPhone 12, que es el último modelo que salió. Yo creo que sería feliz si tuviera la casa como tiene el fulanito de tal. Yo creo que sería feliz si es que compro aquella camisa que tanto me gusta. Pues sí, familia. Nosotros como seres humanos tenemos nuestro corazoncito y nuestros antojos. ¿Cuál es el problema? De que el Señor nos ha creado a nosotros con muchas necesidades, pero también con muchos deseos.
Las necesidades son válidas. Necesidad de alimentarse, necesidad de vestirse, necesidad de guarecerse del medio ambiente a través de una vivienda, pues esas son necesidades básicas. Ahora, dentro de las necesidades básicas también está el transporte, la salud, la educación. Todas esas son necesidades que debemos cubrir con el presupuesto que nosotros hacemos en la familia a través de los ingresos que el Señor nos da en nuestro trabajo o a través de nuestro trabajo. Pero hay ciertos deseos que muchos de nosotros los queremos convertir en necesidad. Yo deseo el auto del año. No es mi necesidad, pero quiero hacerlo. El carro viejito que tengo me sirve, pero yo quiero el último modelo, quizás para subir de nivel económico, quizás para aparentar que tengo mucho dinero, aparentar que soy un hombre exitoso o qué sé yo qué. Yo no quiero sacar el teléfono celular viejito frente a mis amigos, yo tengo que sacar el iPhone. Si es que tenemos presupuesto para hacerlo, hagámoslo. Hagámoslo y disfrutemos de los bienes y la tecnología que el Señor pone a nuestro alcance. Pero si el presupuesto es reducido, tenemos que sujetarnos a lo que podamos hacer en función de las necesidades y no de nuestros deseos. La publicidad nos bombardea, familia. Compre hoy, pague mañana. No se sacrifique esperando, hágalo hoy. Diferimos a 12 meses, diferimos a 3 meses, damos 3 meses de gracia, solo por hoy la promoción. Y nos engañan para que esos deseos se transformen en necesidades. De tal manera que esa es una de las malas decisiones que nosotros tomamos y ponemos a prueba al Señor a través de eso. La otra mala decisión que tomamos normalmente es de que estoy endeudado porque no lo he podido evitar. Si las deudas no podemos evitar, si quiero algo tengo que endeudarme. Si no, ¿cómo compramos? Yo no tengo la economía, tengo que financiar a largo plazo. Sí, es válida esa decisión siempre y cuando ese crédito que tú vas a hacer esté financiado mes a mes y ese financiamiento, esa cuota mensual que debes pagar, no afecte tus necesidades, las necesidades básicas familiares, como habíamos dicho, alimentación, vivienda, vestido, transporte, salud, educación, etcétera. Pero si tus deseos los conviertes en necesidad, pues tienes que acceder a deudas para pagar eso. Habíamos aclarado también a los varones en aquella reunión de que una cosa es crédito y otra cosa es deuda. El crédito es un financiamiento a largo plazo que tú puedes pagarlo sin problema, pero la deuda es algo que financias a largo plazo, sin embargo no puedes pagar, porque la cuota es tan alta que tienes que sacrificar las necesidades básicas, alimentación, vestido, vivienda, etcétera, etcétera. No puedes pagar la cuenta de la luz, de la energía eléctrica, no puedes pagar la cuenta del agua potable, no puedes pagar el internet que ahora es tan necesario para las clases y para conectarte en la iglesia. Entonces sacrificas todos esos pagos por tener el auto último modelo. O simplemente sacaste a crédito el auto y los 3 primeros meses pagaste y después del 4.º mes ya no tienes dinero para pagar y comienzas a esconderte de los acreedores hasta cuando llegan a quitarte el auto. Y todo el dinero que invertiste en él lo pierdes. Y tus antecedentes financieros pues obviamente se destruyeron por completo. Entonces recuerda, son dos malas decisiones que hasta el momento hemos dicho. Que las cosas nos traen la felicidad. Segundo, de que es inevitable, las deudas son inevitables, sí las puedes evitar. Y vamos con la tercera. La tercera dice, si tuviera un poquito más de dinero se resolverían todos mis problemas. Pues eso solemos decir. Pues mira, yo gano $1,000 por poner un ejemplo, pero si ganara 2,000 estaría hecho. No, familia, no es así. No es así. El Señor Jesucristo te ha dado la cantidad de dinero que tú puedes administrar. Y mientras no puedas, mientras no demuestres que puedes administrar la cantidad de dinero que tú tienes, el Señor no te va a dar más. La palabra de Dios así lo declara. Quien es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondré. Así dice, no lo digo yo, dice el Señor. Entonces, si es que yo gano el sueldo básico, que ahora son $400, y yo demuestro que con esos $400 puedo satisfacer las necesidades básicas, ajustándome al máximo, demostrando que soy fiel en las finanzas, el Señor me pondrá sobre lo mucho. Quizás
Me subirán el sueldo, tendré más clientes, no sé qué hará el Señor, pero esa es la promesa de Dios. Por lo tanto, yo no puedo estar pensando, ay, si tuviera $1,000 más, se soluciona. Esos $1,000 no van a llegar mientras no demuestre lo que yo tengo ahora, que soy un buen administrador, según la palabra del Señor. Seguimos adelante. Ay, Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro, familia? Quizás estamos pensando cada día en, ay, si es que abriera la puerta de mi casa y me encontrara una maleta llena de dinero, pues sería el éxito. Y comenzamos a soñar de que de pronto se abren las ventanas de los cielos y el Señor me manda $1,000,000 y sería el hombre más feliz del mundo. O quizás estamos saliendo a la esquina donde están aquellas personas que venden golosinas de ciertas cosas y también la lotería y comenzamos a comprar la lotería porque de pronto damos el golpe y somos millonarios. Sí, es una alternativa, por supuesto, pero no creo que sea la voluntad de Dios esa. No creo, lo dudo. Entonces, si tu corazón está en la rifa, en la lotería, en la experiencia de robar, de encontrarte una maleta llena de dinero, pues ahí está tu corazón. Está en cosas vanas. Y no está en cosas del cielo. No está en asuntos espirituales en donde el Señor realmente puede bendecirte. Pues ahí está la palabra de Dios que también continúa diciendo lo siguiente. Mira, Filipenses 4. Y ese mismo Dios, y recuerda que esto está escrito a continuación de lo que habíamos leído, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después, eso fue el versículo 14, en el 19 dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. Mira, el Dios que me cuida me suplirá todo lo que yo necesito. Es una promesa del Señor. Por lo tanto, yo no puedo dudar del Señor. Todo lo que yo necesite, no lo que yo desee. Mis necesidades serán suplidas por Dios que me cuida. El Señor que me cuida me estará supliendo todas mis necesidades. Pero claro, tú sabes, hay que cumplir la condición. Todas las promesas del Señor están a nuestra disposición, pero siempre cumpliendo una gran condición. Entonces, ¿cuál es esa condición que el Señor nos pide? Si este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Cuáles son las riquezas que Dios te ha dado? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios te ha dado? Pues ahora la bendición que tienes es tu salario. Ahora la bendición que tienes es tu negocio, tus clientes, quizás el emprendimiento que estás haciendo. Y de pronto el Señor Jesucristo, el Padre de los cielos, a través del Señor Jesucristo, te suplirá de todo lo que necesites. Según sus riquezas en gloria, dice la palabra de Dios. Según las riquezas de Él, que son todas las del universo, Él nos proveerá, pero a través de Cristo Jesús, no a través de mi propia voluntad. Entonces, si leemos nuevamente este versículo, y este mismo Dios que me cuida, primera condición, el Señor me cuida. Segundo, suplirá todo lo que yo necesito. ¿Pero de qué? De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Nos ha dado, está en pasado. O sea que el Señor ya nos ha dado los recursos. Parte de esos recursos es nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra capacidad para buscar trabajo, para estudiar, para prepararnos, para generar negocios, para generar emprendimientos. Para eso es lo que el Señor nos ha dado. Debemos usarlo. Nos ha dado dones espirituales para servirle a Él, para predicar en iglesia, para que el cuerpo de Cristo crezca. Adicionalmente nos ha dado habilidades en las manos, nos ha dado inteligencia para generar negocios, para generar trabajo, para recibir clientes. Ahí está la provisión del Señor. Seguimos. El siguiente versículo que quiero usar es Mateo 6, capítulo 6, que podemos leerlos ahí. Dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? Mira, ¿cuántas veces tú has dicho, y ahora, en medio de esta pandemia, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Si es que estamos rodeados de que estamos confinados y me han bajado el sueldo y he perdido clientes y ha habido que cerrar el negocio, ¿qué haremos?
Pues yo puedo leer, familia, de que la promesa de Dios es: no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Entonces, si es que tú estás declarando eso, no estás confiando en la provisión de Dios. Si tú estás declarando que a lo mejor no vas a comer, no vas a vestirte, no vas a tener un techo bajo el cual dormir o abrigarte, eres un incrédulo, así dice la palabra de Dios. Entonces, la promesa del Señor continúa diciendo: pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. El Padre Celestial ya conoce sus necesidades, no sus deseos, sus necesidades. Sigo leyendo. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Como dice la otra versión, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo les será añadido. Entonces, el Señor nos dará todo lo que necesitamos si es que llevamos una vida justa. Voy a leer nuevamente. Conoce todas sus necesidades, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, yo como administrador de los bienes que el Señor me da, debo llevar una vida justa y creer en las promesas del Señor, porque el momento en que yo creo en su provisión, Él me va a dar los elementos necesarios para alcanzar lo que necesito y cubrir mis necesidades y las necesidades de mi familia. Seguimos, familia. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí vamos a comenzar ya con los asuntos prácticos de la administración. Primero, vamos a leer el primer renglón. Dios lo creó todo, así dice el Génesis 1. Entonces, la primera condición para administrar el dinero que el Señor me da será que leo la Biblia, el primer versículo de la Biblia, del primer capítulo, el primer renglón, vale decir, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Por lo tanto, si Él lo creó, Él es el dueño. Y Él es el dueño de todo lo creado, todo lo que mis ojos ven y lo que no puedo ver. De tal manera que al ser el dueño, yo no lo soy. Yo no soy el dueño de todo lo que puedo ver. Sigo en el segundo versículo, el segundo renglón dice: Dios es dueño de todo. Sí, son esas declaraciones que hacemos. Salmo 50:10, me voy a permitir leerlo, y dice, 10 al 12, pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, yo te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Mío es el mundo entero y todo lo que hay en él, dice el Señor. Sigo insistiendo, Él es el dueño de todo. Por lo tanto, no es mío. También estamos basándonos en Salmos 24:1. Dice: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los habitantes me pertenecen. Él es el propietario de todo, familia. Él es el dueño de todo. Por lo tanto, sigo leyendo. Somos únicamente administradores del dinero y de los recursos, de los bienes que el Señor pone en nuestro cargo. El Señor nos ha puesto en nuestro cargo eso, por lo tanto, si es que yo soy el encargado de administrar todo lo que el Señor me da, porque Él es el dueño, yo soy su administrador. Yo soy el capataz, como quiere decir en las haciendas. Yo soy el que maneja los bienes. Esta camisa es del Señor, no es mía, pero el Señor me ha dado para que yo la administre. Yo tengo que usarla, lavarla, plancharla, así como tú debes hacer con tu ropa. Yo no puedo destruirla porque sí, ante sí, porque no es mía, es del Señor. Asimismo, con la casa, con el auto, con todos los recursos que el Señor nos da. Primera de Corintios capítulo 4, habíamos dicho que es el soporte para esto, y dice: ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser hallado fiel. Por lo tanto, el momento en que el Señor nos llame a su presencia, cuando vayamos al cielo, cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a preguntar: ¿qué hiciste con los bienes que te di? Tú fuiste el administrador. Pues tú debes saber que acá sobre la faz de la tierra, cuando alguien es nombrado administrador de un bien, pues frecuentemente, normalmente, por ley, cada año, tiene que dar cuentas al dueño. Yo recuerdo tanto de que cuando los bancos aquí en nuestro país cayeron,
pues se formó la agencia la AGD, Agencia Depositaria de Bienes, eh, Agencia de Garantía de Depósitos. Entonces tomó muchos edificios de los bancos caídos y nombró a un administrador en cada edificio. Y ese administrador tenía que cambiar los vidrios, pagar la luz, pagar el agua, hacer limpiar, arrendarlos, si es que es del caso, cobrar el arriendo, pues cobrar el mantenimiento, evitar que el edificio se dañe. Y cada año tenía que ir a la AGD a decir, esto hice, esto no hice, y dar cuentas. Si es que era hallado fiel, le renovaban un año más su contrato. Caso contrario era, gracias, ponemos otro. Igual es en el caso espiritual. El Señor, cuando nos llame a su presencia, va a decir, yo te di un auto, ¿qué hiciste con él? ¿Hiciste buen mantenimiento? ¿Le cuidaste? ¿Ayudaste al resto de personas? Yo te di mucha ropa a ti. ¿Usaste la ropa y la que dejaste de usar, la compartiste? Yo te di una casa. ¿Hospedaste? ¿Cómo trataste a tu familia? Entonces, al ser nosotros administradores de los recursos que el Señor nos da, debemos saber de que no son nuestros. Somos simplemente administradores. Por lo tanto, el administrador no es dueño. Y ahí están los versículos que los vamos a leer con un poquito más de paciencia. Y Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá a otro, y será fiel a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué trata de decir en este pasaje, familia? De que si es que yo tengo una casa, la casa no es mía y es del Señor. Por lo tanto, yo no puedo estar pensando y monetarizando todo y dejando en manos que no sean del Señor todos los recursos que son de Él. Yo no puedo servir a dos amos, al dinero y al Señor, no. Siguiente pasaje, Mateo 6:33, que ya lo leímos y que lo insisto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Busquen, no dice busquen el reino de Dios, dice busquen primeramente el reino de Dios. El primer paso es buscar el reino de Dios para que las añadiduras vengan. No puede ser al revés. No puedo buscar las añadiduras y después el reino de Dios, porque normalmente hacemos eso. Quiero hacer un negocio, quiero hacer un emprendimiento, hago todo el plan, hago todo el proyecto y lo echo a andar y ese momento lo pongo en manos de Dios. Pues la palabra de Dios nos indica lo contrario, que primeramente busque el reino de Dios y su justicia. Señor, quiero hacer este emprendimiento. Señor, dame sabiduría para hacer esto. ¿Qué te parece, Señor? Pongo a tu consideración tal negocio, tal emprendimiento. Busco el consenso con el Señor y lo ejecuto. Muy seguramente tendré éxito. Muy seguramente tendré éxito. Y el tercer pasaje está en Lucas 12:21. Lucas dice, el hombre que acumula riquezas en la tierra y no las acumula en el cielo es necio. Claro, ya conocemos la palabra de Dios, usted y yo, familia, y muchos de nosotros seguimos tras el dinero. Queremos acumular y acumular. Y dice que todo aquí se corrompe, todo lo material se corrompe, se daña, pues los bienes espirituales no. Pues el dinero es necesario, por supuesto que sí. El trabajo es necesario, evidentemente que sí. Pero paralelamente debemos pensar y hacer tesoros en el cielo porque esos perduran para siempre, esos nunca terminan. Y ese es el verdadero tesoro que nosotros debemos, vale la redundancia, atesorar. Nuevamente la pregunta, hasta estas alturas del partido, ¿qué dice el Señor al respecto de tu manejo financiero? ¿Qué dice? Hasta ahora hemos escuchado algunas cosas y el Señor estará haciéndome así o estará diciéndome estás mal. Estás mal. Yo te he dado recursos no para que los despilfarres. Yo te he dado recursos para que los administres con sabiduría. Te he dado recursos y mi palabra. Te he dado recursos y mis promesas. Te he dado recursos y mis condiciones para que las promesas lleguen a tu casa. Y quizás nosotros no las cumplimos y estamos reclamándole, Señor, ¿por qué no me das? Señor, tu provisión. ¿Por qué, Señor, soy pobre y no soy rico? Quizás eso, estoy exagerando a lo mejor, pero algo de razón debo tener. Continuemos con un pasaje más. Por lo tanto, las decisiones administrativas o financieras que tomamos pueden ser correctas o incorrectas. Las correctas obviamente serán apegadas a la palabra de Dios y basadas en los principios. Claro, si tomo una decisión, pues todas las decisiones que tomamos tienen que ver y tienen implicaciones financieras. Si es que yo voy a mi trabajo en bus,
pago, no sé, 25 centavos. Si es que voy en taxi, a lo mejor son $3. Si es que voy en mi auto, me costará quizás algo más porque tengo que pagar la guardia, el parqueadero, gasolina, llantas, aceite, etcétera. Pero tú tomas la decisión y todas las decisiones son financieras. El fin de semana salgo a comer con mi familia, pues yo puedo irme a comer los chochos de la Carolina, si es que vale, o puedo irme a comer en un parque, más para que la gente de los otros países y de las otras ciudades me entiendan. Puedo irme a comer en un parque, alguna comida rápida, o puedo irme al mejor restaurante de la ciudad. Son decisiones financieras que tú tomas conforme a tu presupuesto. No digo que está mal lo uno y bien lo otro, no. Simplemente que la decisión que nosotros tomemos debe estar alineada con la voluntad de Dios y sobre todo con nuestro presupuesto. Y las decisiones incorrectas son negligentes, con propia voluntad, e ignoramos lo que, sabiendo que no tenemos que hacerlo, lo hacemos. Por ejemplo, no tengo dinero para salir a comer en el mejor restaurante, pero a pesar de eso lo hago. Como tengo mi tarjeta de crédito, solemos decir, ¿cómo queremos de pagar? No, familia, no es como quiera. Si no está presupuestado, no lo hago. No lo hago. Si es que no tengo el dinero suficiente para pagarlo, no lo hago. Pues aquí la norma para el uso de la tarjeta de crédito, en paréntesis. La tarjeta de crédito, el uso de la tarjeta de crédito dice que tiene 3 normas. Primero, gasto solamente lo que he presupuestado como familia. Segundo, todo lo que he gastado lo pago a fin de mes o conforme lo haya presupuestado, si es que es diferido a 3 meses, a 6 meses, etcétera. Tercera norma, si incumplo una de las dos anteriores, cojo unas tijeras y rompo la tarjeta. Así de sencillo. Esas 3 normas facilitas. Si usted no tiene esas normas, no use su tarjeta, devuélvala, rómpala, escóndala, bótala en la basura, haga lo que sea, porque la tarjeta de crédito le va a comer todo su patrimonio, todo su presupuesto. Seguimos, familia, adelante. Espero que hasta ahora esté todo claro. ¿Cuáles son las variables que tenemos que nosotros usar para administrar las finanzas de nuestro hogar? Tenemos que trabajar, compartir, ahorrar, hacer créditos y gastar. Esas son las 5 variables que usted debe saber manejar. ¿Cómo? ¿Cómo manejar? Y estas variables están respaldadas y están bíblicamente sustentadas. Lo demuestro. Primero, trabajar diligentemente. Sí, debemos ser buenos trabajadores, porque si no soy un buen trabajador, no voy a poder alcanzar la provisión que Dios me da. No puedo ser un trabajador vago, por decirlo así, en palabras duras. No puedo ser un trabajador que llega tarde a su trabajo. No puedo ser un trabajador que falta al trabajo sin previo aviso. No puedo ser un trabajador que hace a medias sus responsabilidades. No, tengo que ser un trabajador diligente. Y la base bíblica estaba en Proverbios 10:4. Vamos a leer Proverbios 10:4. O el momento apenas lo encuentre, lo leo sin problema. Proverbios 10:4 dice, los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Mira tú de que es promesa del Señor, de que si es que eres un trabajador diligente, pues los que se esfuerzan en su trabajo, pues tendrán la provisión necesaria. Si no te esfuerzas, no. Ya habíamos puesto el ejemplo anteriormente también de que en esta temporada las empresas tienen menos recursos porque tienen menos ventas por la pandemia y están despidiendo a muchos empleados. Pregunto yo, ¿a quiénes despiden? Pues a los que menos producen, a los que no son diligentes. Pero si tú eres diligente, mantendrás tu trabajo con la bendición de Dios y con tu esfuerzo. Seguimos. Trabajador diligente. Siguiente, compartir generosamente toda la provisión que el Señor te da. Proverbios 28:27 dice, toda la provisión que el Señor te da no es solamente para ti, porque siempre hay alguien que siempre está en más necesidades que tú. No importa que tú estés pasando necesidad, siempre habrá alguien que tiene más necesidad. Por lo tanto, el Señor nos dice en Proverbios 28:27, el que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, a los que cierran los ojos ante la pobreza serán maldecidos. Entonces, si me hago de la vista gorda ante los que necesitan más que yo, y el Señor me da la provisión, yo debo compartir. Uno de los principios es compartir generosamente. Debemos ser generosos.
Ahorrar sabiamente. Debemos que ser, en nuestro presupuesto debe haber un rubro que se llame ahorros y que sirve de colchón y sirve para las emergencias. Pues Génesis 41:35, voy a leerlo y dice, haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y lleven a los graneros del faraón, almacenen bien el grano y vigílenlo para que haya alimento en las ciudades. Este pasaje, recuerdan, es de José, el tiempo de las vacas gordas y de las vacas flacas. Pues cuando estamos con alguna provisión adicional, pues ahorremos que nos sirvan para aquellos tiempos en donde escasee la provisión. El siguiente o la siguiente variable es hacer créditos cautelosamente. Proverbios 22 dice lo siguiente. Proverbios 22 dice, no te comprometas a garantizar la deuda de otro, no seas fiador de nadie. O sea, ni hagas deudas ni des garantías a nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. ¿No te ha pasado así? Espero que no. Pero hemos visto muchos casos en donde la gente no paga sus deudas, pues vienen las autoridades y le quitan los muebles del auto, le caucionan la casa y tantas cosas más. Es grave, familia. Y si yo voy a la iglesia y tengo temor de Dios, ¿cuál será mi testimonio, familia? Si es que pasa eso. ¿Será que fui un administrador muy malo de los bienes que el Señor me dio? Y esa no es administración básica cristiana. Estamos dando las normas y los pasos para que cada uno de nosotros podamos portarnos conforme el Señor nos dice. Y el último es gastar prudentemente. Gastar prudentemente. Isaías 55:2 nos dice lo siguiente: gastar prudentemente. Escucha bien. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Escúchale al Señor y Él te estará diciendo en qué gastar y cómo gastar. Debemos ser cautelosos, debemos ser prudentes. Y tú debes saber de que estas 5 variables de trabajar diligentemente, compartir generosamente, ahorrar sabiamente, hacer créditos cautelosamente y gastar prudentemente, pues nos darán la gran bendición de tener un presupuesto ajustado. Y el Señor estará llenándonos de bendiciones y satisfaciendo nuestras necesidades y quizás hasta dándonos para nuestros deseos. Continúo, familia, ya vamos terminando, nos falta como media hora más. Es una broma nada más. Hacer créditos cautelosamente. Siempre decimos de que de las 5 variables que hablamos, pues ahora en este tiempo he tenido muchas llamadas, muchos pedidos de consejo de personas que están endeudadas. Así es que vamos a hablar exclusivamente de la que está en el 4.º lugar, que dice hacer créditos cautelosamente. Entonces, si usted hace créditos cautelosamente, va a tener éxito. Pero, ¿cómo están tus deudas? Te pregunto, ¿cómo estás tus deudas? La voluntad de Dios no es de que estés endeudado. Nunca, nunca en la palabra del Señor dice, no te preocupes, pues haz un crédito y mañana pagarás. No, eso no dice. Recuerda cuando el Señor les daba el maná a las personas que estaban en el desierto, les daba una porción para cada día. Solo el sábado podían coger doble porción para el domingo, porque el domingo no había maná. Entonces, cada día tenía su propia comida, cada día tenía su propio afán, por decirlo así. Entonces, no tenemos por qué adelantarnos, a menos que sea algo planificado dentro del presupuesto. Seguimos con eso. Estás en deudas por tu propia voluntad. El Señor no te ha dicho. Y si estás endeudado, pues esas deudas deben pagarse. No puedes correr de las deudas. Imagínate que lleguen a la iglesia el día domingo porque saben que vas al domingo y peor si eres el predicador. Voy a poner un ejemplo nada más. Y dice, oye, vengo acá para que me pagues lo que me debes. No me has pagado desde hace mucho tiempo, que estás esperando para pagar. ¿Qué testimonio? Pues el momento en que hacemos un crédito y nos comprometemos en pagar, ese compromiso debemos cumplirlo. Y si no puedo cumplirlo por cualquier razón fuera del normal, me quedé sin trabajo, hubo algo, no sé, algo fuera de lo planificado, nos enfermamos, hubo gastos necesarios que hacer, pues tenemos que dar la cara. Yo tengo que ir donde mi acreedor y decir, sabes que me pasó esto y no te puedo pagar lo que prometí, pero apenas tenga dinero te lo pagaré. O apenas tengo esto, te ofrecí pagar 100, te pago 50, no tengo más. Hagamos una renegociación, hagamos algo similar. Si estás endeudado, ¿sabes lo que tienes que hacer para que las deudas te asfixien? Nada.
Absolutamente. Si no haces nada, las deudas te asfixian. Es una bomba de tiempo. Y peor si es con una tarjeta de crédito. Tú sabes que la tarjeta de crédito va acumulando multas, mora, etcétera. Si vas pagando lo mínimo, cada vez la deuda se va haciendo más grande. Por eso te había dicho, si es que usas una tarjeta de crédito, lo que gastas hoy a fin de mes debe estar cancelado. Caso contrario, vas a pagar financiamiento, multas, mora, etcétera, y vas a dar de comer al dueño de la tarjeta de crédito. Seguimos con eso. Entonces, si es que enfrentas la deuda, vas a estar en problemas. Si enfrentas a la deuda, vas a estar en solucionando tu problema. Si quieres salir de la crisis, primera norma, desarrollar en pareja el plan de Dios para la vida económica del hogar. Siéntate con tu esposa, siéntate con tus hijos, si es que ya tienen criterios, si ya son grandecitos, y vas a hacer el presupuesto cada mes. Y decir, bueno, este mes ingresan tanto y vamos a gastar tanto en nuestras necesidades, no en nuestros deseos. Si el presupuesto es muy corto, necesidades exclusivamente. Si sobra algo, deseos. Pues tenemos que priorizar, como dice más acá, las necesidades básicas familiares. Priorizar las necesidades básicas familiares. Primera de Pedro 3:4 dice lo siguiente: no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa externa. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no desvanece, la belleza de un espíritu tierno, sereno y es tan precioso a los ojos de Dios. Eso dice, eso dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:4. Eliminar las deudas para consumo. Timoteo 6:8 dice, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Estamos contentos. Y decía, eliminar las deudas para consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca, familia, haga un crédito para consumo. ¿Qué quiere decir? Hacer un crédito para la fiesta de 15 años de mi hija, hacer un crédito para irme de vacaciones, hacer un crédito para la fiesta de graduación de mi hijo, no, eso es consumir. Si usted quiere hacer un crédito, no deuda, crédito, pues hágalo para comprar patrimonio. Es decir, me compro una casa de tal manera que puedo ir pagando la casa cada mes. En el supuesto, en el peor escenario, que me quede sin trabajo, de que ya no haya ingresos, mi empresa tenga que cerrar o lo que sea, pues devuelvo la casa y la deuda queda saldada y no debo nada a nadie. En cambio, si es que cogí la plata del crédito, hice la fiesta de 15 años de mi hija, me quedé sin nada, me quedo sin trabajo, ¿de dónde pago? Me van a quitar hasta la cama en la que estoy durmiendo. Por lo tanto, pida consejo antes. Ahí está la recomendación. Pida consejo antes, con mayúsculas y con negrillas, antes de firmar el crédito, antes de firmar, antes de hacer el crédito, antes de negociar su crédito. Pida consejo. ¿A quién? No pida consejo al oficial de crédito del banco. No, él le va a decir endeúdese. Pida consejo al anciano de la iglesia, al líder que cubre su vida, a su papá, a sus hermanos, a alguien que quiera su bien, en definitiva, alguien que quiera que usted no tenga problemas y que tenga experiencia en el asunto. Si me voy a endeudar en algo, pues, y va a afectar mi patrimonio, va a afectar mi presupuesto, debo pedir consejo. Puedo ir a la iglesia y decir, mira al líder de iglesia en el hogar o al anciano, decir, mira, sabes que quiero comprar un auto, el auto cuesta $20,000 y gano $400 al mes y $300 voy a pagar mensuales del carro. Muy seguramente te van a decir, no lo hagas, porque con 100 que te sobran no vas a poder cumplir, saciar tus necesidades, no vas a cumplir las necesidades, estás solamente haciendo un deseo. Cómprate un carro más baratito o no te compras o ahorra, haz una provisión mensualmente para comprarte el auto o qué sé yo, pero pide consejo antes. Seguimos. Fomenta la cultura del ahorro. Pues debemos ahorrar. El presupuesto, por más bajo que sea, debe haber ahorro. Proverbio 6 dice, tú, holgazán, aprende la lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno.
Tú debes saber que las hormigas en otras latitudes, no en nuestro territorio, saben que hay un invierno y que en el invierno no pueden tomar alimento. Por lo tanto, en el verano acumulan y en sus cuevitas tienen la comida guardada para cuando no puedan salir por la nieve, por la lluvia, por el viento, no pueden salir a comer, pues comen. La que no hace eso se muere. Y ellas nos dan ejemplo a nosotros, que igualmente en tiempos en donde tenemos recursos, podemos guardar y ahorrar para los tiempos de escasez. La palabra de Dios es sabia. Obedecer a Dios. Miren, qué importante es esto, obedecer a Dios con negrillas. Primera de Crónicas 22, Primera de Crónicas 22:13 dice lo siguiente: pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Si obedeces a Dios tendrás éxito. Entonces debemos conocer la palabra de Dios y, por supuesto, no podemos pasar por alto Malaquías 3:10 al 11, diezmar y ofrendar. Siempre decimos, y esto he repetido varias veces y varios domingos que ya les voy a resultar hasta bastante cansón. Muchos de nosotros vienen y dicen, Patricio, ¿cómo voy a diezmar si no me alcanza el dinero? Y la respuesta es, no te alcanza el dinero porque no estás diezmando. Porque tu presupuesto nunca se va a ajustar si es que no comienzas diezmando. Les había dicho mi testimonio. Cuando llegué a la iglesia, el anciano que cubría mi vida me dijo, Patricio, en tu presupuesto familiar, por favor, 10% de diezmo, 10% de ahorro y ajustate al 80%. Hemos hecho eso con mi esposa y con mi familia. Hemos alcanzado la bendición del Señor, porque el Señor no miente, porque el Señor nos da la provisión suficiente para vivir, para vivir tranquilos, sabiendo que tenemos todo para triunfar en la vida. Pues el Señor no miente y su promesa es verdad. Y Malaquías dice eso: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, es decir, si traen los diezmos, dice el Señor de los ejércitos celestiales, no dice ninguna persona, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardar. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Si es que en tu presupuesto pones al último el diezmo, no te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Si pones en primer lugar el diezmo, cumples la condición que el Señor te da y el resto alcanza. El Señor nos está retando ahora. Inténtalo, dice. Hazlo. Pruébale al Señor. Pruébale al Señor. Y sigo. Por último, entrégale el control de las finanzas al Señor. Proverbios 16:3 dice, encomienda al Señor, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Más o menos lo que ya dijimos hace rato. Si es que le digo, Señor, este es mi proyecto. Señor, esto es lo que deseo hacer. Antes de ejecutarlo, el Señor aclarará mis pensamientos y tendré la sabiduría necesaria para tener éxito en mi trabajo, en mi negocio, en mis emprendimientos. Pero hagámosle caso a Dios. Pruébale al Señor. Intenta hacer un presupuesto con las recomendaciones que te he dado. Estos son los principios básicos financieros, básicos, muy básicos, que si no arrancas de esto, desde luego que hay otros que están un poquito más arriba, pero si arrancas con este cimiento, con esta plataforma, tu vida económica y financiera del hogar va a tener éxito, porque esas son las promesas del Señor. No lo he dicho yo. Yo simplemente estoy repitiendo las promesas que el Señor nos ha hecho a ti y a mí para que nuestra vida tenga la provisión necesaria para satisfacer nuestras necesidades, no nuestros deseos. Recuerda, las necesidades del Señor nos las cubre cuando tenemos una vida justa. Los deseos, el Señor nos bendice cuando Él quiere, cuando es su voluntad. Y quizás podría atreverme a decir, cuando nuestras necesidades están satisfechas, tenemos una vida justa, el Señor nos da una medida generosa y abundante para hasta satisfacer nuestros deseos. Familia, hasta aquí la palabra de Dios.
Hasta aquí la presentación y el Señor te extiende la mano en esta mañana para que tú a su vez te agarres de ella, te aferres de ella y hagas el presupuesto conforme a la voluntad de Dios para que la provisión de Dios llegue a tu casa y no seas encontrado necio en la administración de las finanzas y en las bendiciones que el Señor te da. Él tiene la provisión necesaria para ti. Él tiene la provisión suficiente para ti. Solamente falta que tú cumplas la condición, que seas un buen administrador y que rindas cuentas a Dios de todo lo que Él te da y seremos hallados fieles y tendremos la gran bendición de poder tener satisfechas las necesidades mías, tuyas y de nuestras familias. Familia, permíteme orar un momento y decir, Señor, Padre de los cielos, en el nombre de Jesús, yo pido, Padre, de que pongas sabiduría en cada uno de mis hermanos que están viendo, escuchando este video, esta charla en vivo o en diferido, para que pongas en nosotros esa voluntad de administrar nuestros recursos conforme tu perfecta voluntad. Que seamos hallados fieles en la administración financiera, en la administración económica de los bienes que tú nos has dado. Señor, no queremos ser necios, no queremos preocuparnos de nuestros deseos. No queremos acumular, Señor, riquezas aquí en la tierra. Queremos estar centrados en tu palabra, riquezas en el cielo únicamente, riquezas espirituales, que esas son las que nos dan la provisión para satisfacer nuestras necesidades, Señor, como es tu promesa. Bendigo a cada persona que nos está escuchando, que nos está viendo, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Familia, que el Señor les bendiga.